Saludos internautas. Aunque el sistema solar es nuestro vecindario planetario más cercano, aún tiene muchos misterios y los científicos están descubriendo secretos desconcertantes. Más allá de Plutón, esa zona donde se sospecha que hay pequeños objetos del cinturón de Kuiper ha revelado recientemente estructuras que sugieren una arquitectura oculta. Lo que hay en esa zona esconde algo muy importante para nosotros y que ha permanecido inalterado durante 4.600 millones de años. Pero hay algo más que ha pasado desapercibido para nosotros. Lo que se está descubriendo en el sistema solar supera todas las expectativas. Nuestro sistema planetario, esa región que pensábamos que estaba estática con el Sol en el centro, está atrapando mundos errantes de otros sistemas planetarios y han llevado a los expertos a desarrollar nuevas teorías que expliquen qué está pasando. Pero lo que realmente nos ha impactado es la presencia de un túnel interestelar que podría conducir a otros sistemas estelares. ¿Qué secretos esconde ese túnel? ¿Qué está viajando a través de él? ¿Y a dónde nos conduce? Esto suena tan increíble que no te lo vas a imaginar. Los científicos no dan crédito a lo que han descubierto. Nuestro sistema solar está atrapando mundos errantes en su periferia. Y lo más increíble es que vendrían de nuestro sistema estelar más cercano, Alpha Centauri. Pero ¿cómo podrían estar viniendo planetas errantes de otras estrellas? Si algunos planetas están muy alejados de su estrella, pueden alcanzar una velocidad de escape y abandonar su sistema planetario. Si algunos de esos planetas errantes pasan cerca de una estrella como la nuestra, la gravedad del Sol les atrapa y les hace dar vueltas en círculo, como si fuera un planeta más. Investigaciones más recientes sugieren que existen mundos errantes en el sistema solar, en la nube de Oort, con órbitas tan largas que durarían cientos de miles de millones de años para acercarse al Sol y entonces causar el caos en las órbitas de los planetas. Siempre hemos sospechado que el sistema solar podría capturar objetos interestelares como cometas y asteroides, pero nunca se imaginó seriamente que también podrían ser planetas errantes, hasta ahora. Esos planetas solitarios podrían estar mucho más cerca de nosotros de lo que jamás imaginamos. Según Edward Abel Bruno y su equipo de investigadores, el espacio podría estar repleto de estos huérfanos cósmicos, atrapados lentamente por la gravedad de nuestro Sol, en una región de captura que se extiende más allá de los 3,81 años luz. Un alcance mucho mayor de lo que creíamos posible. Este descubrimiento sugiere un fascinante proceso de adopción cósmica. Estos planetas con su destino incierto son acogidos por el sistema solar en puntos gravitacionales específicos, conocidos como los puntos de Lagrange. Ahí, en estos puntos estables, un planeta errante puede comenzar a girar en una espiral silenciosa hacia el centro del sistema, un movimiento que sigue un intrigante patrón de curva fractal, en el que cada repetición es una versión más profunda e infinita de sí misma, como el misterioso conjunto de Mandelbrot. Lo más asombroso es que algunos de estos planetas podrían haber estado orbitando al Sol desde hace miles de millones de años, ocultos en la vasta periferia, y quizás uno de ellos, en un futuro lejano, logre abrirse camino hacia nuestro vecindario cósmico. ¿Qué ocurriría si un planeta del tamaño de Júpiter cruzara el umbral de nuestro sistema solar interior? Su impacto en las órbitas planetarias y en la vida en la Tierra podría ser devastador. Sin embargo, hay un detalle aún más intrigante. Es posible que ya haya planetas errantes atrapados en nuestro sistema solar, moviéndose con sigilo y tan lejos del Sol que estarían ocultos en la oscuridad. ¿Pero de qué tipo de planetas estamos hablando? Mucho más allá de Neptuno, yace el enigmático cinturón de Kuiper, un reino helado donde el tiempo parece haberse detenido. Es aquí donde, según una nueva investigación, podría ocultarse un secreto asombroso, un planeta similar a la Tierra, orbitando en silencio, invisible a nuestros ojos, pero dejando rastros en las órbitas de los cuerpos que lo rodean. Este hipotético planeta, si realmente existe, tiene el potencial de reescribir la historia de nuestro sistema solar. Desde hace décadas, los astrónomos han observado con creciente asombro cómo ciertos objetos transneptunianos desafían las leyes gravitacionales conocidas. Estos objetos se agrupan en patrones extraños,
y mantienen órbitas inusualmente estables o excéntricas, un comportamiento gravitacional que no se logra explicar. Este misterio ha llevado a los investigadores a formular una teoría sorprendente. Un planeta con una masa de 1,5 a 3 veces la de la Tierra podría estar escondido a una distancia de entre 200 y 500 unidades astronómicas, influyendo de manera invisible pero poderosa en el cinturón de Kuiper. 4 grupos específicos de objetos transneptunianos parecen ser testigos silenciosos de este fenómeno. Tienen un perihelio muy alejado. El perihelio significa el punto más cercano al Sol, en este caso más allá de Neptuno. Tienen altos grados de inclinación de unos 45 grados, muy diferente a los planetas, pero algunos de ellos siguen trayectorias muy lejanas, atrapados en patrones orbitales estables durante miles de millones de años. Según nuestras simulaciones, eso es imposible. Ningún planeta puede tener su órbita estable tanto tiempo. Y no estamos hablando del planeta 9. El planeta 9 sería un mundo gigante, y este planeta sería de un tamaño terrestre, y su existencia podría explicar los sutiles pero persistentes desequilibrios en el cinturón de Kuiper. Los astrónomos encabezados por el Dr. Patrick Sofia Likauka y el Dr. Takashi Ito han propuesto que este planeta hipotético actúa como un guardián silencioso, moldeando el cinturón de Kuiper mediante su atracción gravitacional a lo largo de miles de millones de años. Imaginaos lo que esto significa: un planeta de masa similar a la Tierra, quizá con la suficiente gravedad para retener una atmósfera. Estamos posiblemente a las puertas de un hallazgo que podría cambiar para siempre la forma en que entendemos el sistema solar. El misterio continúa, y cada nuevo dato nos acerca a descubrir si efectivamente existe un planeta desconocido y enigmático, esperando ser revelado en las sombras del cinturón de Kuiper. Y atención, porque este descubrimiento es sin duda uno de los más insólitos y valiosos de nuestra era. El equipo del MIT, liderado por Benjamin Weiss, han descubierto un campo magnético tenue que moldeó el sistema solar interior hace 4.600 millones de años. Muestras traídas desde el asteroide Ryugu por la misión japonesa Hayabusa 2 así lo confirman, y es fascinante. En el interior de nuestro sistema solar, donde se gestaban los planetas rocosos, existió un campo magnético débil, capaz de unir polvo y gas interestelar en los primeros cimientos de planetas y asteroides. El campo magnético era de apenas 15 microteslas, una fracción del campo de la Tierra actual, pero suficiente para permitir la acreción y concentración de material primordial, formando cuerpos que migrarían hacia el cinturón de asteroides o se establecerían en órbitas lejanas. Ese campo se extendía hasta 7 unidades astronómicas del Sol, es decir, desde Mercurio hasta más allá de Júpiter. Sin ese campo, nosotros no estaríamos aquí. Ese campo parece que actuó como una red gravitacional, moldeando el disco de gas y polvo alrededor del joven Sol y atrayendo partículas hacia las regiones exteriores, donde más tarde se formarían los planetas gigantes gaseosos como Júpiter y Neptuno. Esto implica que el campo magnético presente en el sistema solar interior también abarcaba las distantes profundidades, aunque en menor medida, extendiendo su influencia hacia un territorio que hasta ahora había sido un misterio. Parece asombroso tantas coincidencias para la creación de las órbitas estables de los planetas, la Tierra, nuestra Luna, un Sol estable y tranquilo, y ahora la presencia de este campo magnético. El análisis de las muestras de Ryugu y de meteoritos con características similares indica que el sistema solar exterior también pudo haberse desarrollado en un ambiente magnético estable, aunque débil. Este campo nebular se desintegró 3 a 4 millones de años después que nuestro sistema solar se formara. Pero este campo magnético es solo la punta del iceberg. Hay ciertas áreas de nuestro sistema solar que parecen túneles interestelares que no sabíamos ni que existían. Esto es algo inaudito que desvelaremos en breve. Aquí no acaba la cosa. Este hallazgo promete. Durante décadas el cinturón de Kuiper, hogar de objetos como Plutón y Arrokoth, se ha considerado la última frontera del sistema solar. Sin embargo, investigaciones recientes basadas en datos obtenidos con el telescopio Subaru en Hawái han desafiado esta visión
revelando una complejidad mucho mayor de lo que se pensaba. Los astrónomos, encabezados por la científica planetaria Fumi Yoshida, han identificado una sorprendente densificación de objetos celestes entre las 70 y las 90 unidades astronómicas del Sol. Este hallazgo sugiere la presencia de una segunda capa de objetos, separada por una vasta región vacía, que cambia todo lo que sabíamos sobre la organización de nuestro sistema solar. Este cinturón exterior no solo es una capa más de rocas y hielo, es una cápsula del tiempo que ha preservado material original de la nebulosa solar, el vasto disco de gas y polvo que dio origen al sistema solar hace unos 4.600 millones de años. La lejanía de esta región ha permitido que sus objetos se mantengan prácticamente inalterados por la radiación solar, brindándonos una rara oportunidad de explorar los restos cósmicos de nuestros primeros días como sistema estelar. Cada partícula aquí es una pieza clave para entender los procesos que condujeron a la formación del Sol, los planetas y posiblemente los secretos del origen de la vida. Pero lo más fascinante no solo es la existencia de esta segunda capa. Existe una brecha casi vacía que separa los dos cinturones de Kuiper, una región que se extiende entre las 55 y 70 unidades astronómicas. Esto podría ser un patrón común en la formación de sistemas planetarios. Wesley Fraser del Consejo Nacional de Investigación de Canadá resalta que este vacío podría alinear el sistema solar con otras estructuras planetarias observadas en galaxias lejanas. Y lo que es aún más intrigante es que los astrónomos han identificado al menos 11 objetos en esta región remota, lo que refuerza la teoría de un cinturón secundario y confirma que el sistema solar es mucho más complejo de lo que jamás imaginamos. Si nuestra nebulosa solar era mucho más grande de lo que se pensaba, esto podría aumentar las posibilidades de vida microbiana en otros sistemas planetarios más allá de la zona habitable. Nuestro sistema solar, una vez visto como un punto aislado en la inmensidad del espacio, ahora parece formar parte de una estructura mucho más grande y universal. Sin lugar a dudas, esta zona se convertirá en un tema central en los próximos años, especialmente cuando nuestras sondas viajen a esos objetos distantes. Y ahora hay algo que realmente merece nuestra atención. El Instituto Max Planck de Física Extraterrestre ha descubierto un túnel interestelar que se conecta con la constelación del Centauro. Lo que añade un aire de misterio es que se ramifica en varios puntos de la galaxia. Un equipo de astrónomos ha revelado un túnel interestelar que apunta hacia la constelación de Centauro, un enigma cósmico que podría conectar nuestro sistema solar con otros rincones lejanos de la galaxia. Y lo más sorprendente es que este túnel podría ser solo una pequeña parte de una vasta red de estructuras que atraviesan toda la Vía Láctea. Durante más de 50 años, los astrónomos han observado con asombro una misteriosa burbuja local caliente, una vasta región de gas caliente que rodea nuestro vecindario cósmico. Esta burbuja, cuyo origen ha estado en debate, fue inicialmente propuesta para explicar los rayos X de baja energía que llegan hasta la Tierra desde el espacio cercano. Se pensaba que estos rayos X no podían viajar muy lejos sin ser absorbidos por el medio interestelar, lo que sugería la presencia de un gas caliente en nuestra vecindad. Sin embargo, fue el telescopio E-Rosita situado fuera de la atmósfera terrestre el que proporcionó la visión más clara de esta estructura al crear un modelo tridimensional de la burbuja local, revelando una complejidad mucho mayor de lo que se había imaginado. Michael Freiberg, astrónomo del Instituto Max Planck, dijo que ese túnel abre una puerta al medio interestelar más frío, un túnel que forma parte de una enorme estructura de gas caliente con un radio de cientos de años luz. El gas de este túnel está compuesto principalmente de hidrógeno ionizado, protones, helio ionizado, un plasma caliente a millones de Kelvin. Lo más intrigante de este túnel interestelar es que forma una red de gas caliente interconectada por el estallido de supernovas a lo largo de millones de años. La existencia de este túnel sugiere que nuestro sistema solar estaría viajando a través de una estructura cósmica mucho más compleja de lo que se pensaba. Un túnel que conecta nuestra burbuja con otras áreas de la galaxia. Este hallazgo no solo ofrece una nueva visión sobre la dinámica del sistema solar,
sino que también abre la puerta a una comprensión más profunda de cómo se organiza nuestra galaxia y cómo los eventos cósmicos, como las explosiones de supernovas, pueden moldear la estructura del espacio que habitamos. Cuando nuestros navíos interestelares viajen por el espacio, ya tendremos mapas de las regiones más accesibles y peligrosas, al igual que los antiguos barcos de vela surcaban los mares. Desde nuestra nave Tierra, ya estamos diseñando nuestros viajes al infinito. Un maravilloso viaje que nos lleva más allá de la cuna de la humanidad. Si te gustó este vídeo dale a like y suscríbete. Comparte en las redes sociales y si puedes, hazte miembro para ayudar al canal. Un abrazo cósmico a todos.